de una conversación recorriendo algunos temas del pensamiento de Agamben y algunos temas específicos del libro Profanaciones. Voy a comenzar con un par de ideas generales para que nos ubiquemos todos y después con dos temas más concretos del libro Profanaciones. Cuando comencé a leer la obra del profesor Agamben, yo comencé a leer Homo Sacer I, El poder soberano y la vida desnuda, casi por casualidad. Después me hice adicto a los libros de Agamben. No puedo decir que haya leído todos los textos, porque siempre hay algún texto que a uno se le escapa, pero sí leí bastantes textos y en esa lectura hubo una categoría que siempre me guió y que me parece que de algún modo siempre puede después ser cuestionado, sobre todo teniendo al autor presente, que de algún modo sirve como eje para todo su pensamiento. Y esa categoría es una categoría que se remonta a la filosofía de Aristóteles, a una lectura de la filosofía de Aristóteles, y esa categoría es la potencia de no. Quiero explicar un poco esta idea. Aristóteles distingue entre el acto y la potencia, ¿no? Por ejemplo, un niño en potencia tiene la capacidad de construir una casa, ¿no? Pero para construir una casa realmente, bueno, tendrá que crecer, tendrá que ir a la escuela, ir a la facultad de arquitectura y adquirir una serie de capacidades para que después efectivamente, en acto, pueda construir una casa. Ahora, si nosotros comparamos al niño con un arquitecto, podemos entender bien la categoría de la potencia del no. El niño en potencia puede construir una casa, pero en potencia no puede no construirla. El arquitecto, en cambio, tiene tanto la capacidad, la potencia de construir una casa, como la capacidad, la potencia de no construirla. Él puede tanto construirla como no construirla. En este sentido, en el caso del arquitecto, no se trata de una potencia, como aclara Agamben, no se trata de una potencia genérica, sino de un sentido específico de la potencia. En un texto republicado recientemente, en el 2005, todavía no traducido, pero que esperamos así con ansias, que es La potencia del pensamiento, encontramos el siguiente párrafo. Todavía tenemos que medir todas las consecuencias de esta figura de la potencia, se trata de la potencia de no, que donándose a sí misma se mantiene y crece en el acto. O sea, es una potencia que aun cuando pasa al acto no deja de ser potencia. Ella nos obliga a repensar desde el inicio no solo la relación entre la potencia y el acto, entre lo posible y lo real, sino también a considerar de otro modo, de un modo nuevo, en la estética, el estatuto del acto de creación y de la obra, y en la política, el problema de la conservación del poder constituyente en el poder constituido. Pero también hay que poner en discusión toda la comprensión del viviente, si es verdad que la vida debe ser pensada como una potencia que necesariamente excede sus formas y sus realizaciones. Comento brevemente el texto. Ven, acá parte de esta idea de una potencia que nunca pasa completamente al acto, que sigue en potencia, aun cuando se actualice. Y a partir de eso dice, hay que repensar el estatuto de la obra de arte, la política, especialmente la relación entre el poder constituyente y el poder constituido, y pensar también al hombre como viviente. Y por eso subrayo esta idea de la potencia de no, porque me parece, estos tres temas, estos tres ejes
estética con la obra de arte, política con el poder constituyente, el poder constituido, después será con estado de excepción, y el hombre como ser viviente son los tres ejes del trabajo del profesor Agamben. La potencia de no me parece a mí, por decirlo de algún modo, la categoría ontológica central de su pensamiento por ahora. Voy a comentar otro breve texto que nos sirve como introducción y que se encuentra originariamente no en italiano, sino en español, que es una entrevista que le hiciera Flavia Costa al profesor Agamben en ocasión de la edición española de Estado de Excepción. El texto dice: superar la lógica binaria significa sobre todo ser capaces de transformar cada vez las dicotomías en bipolaridades, las oposiciones sustanciales en un campo de fuerzas recorrido por tensiones polares que están presentes en cada uno de los puntos, sin que exista posibilidad alguna de trazar líneas claras de demarcación. No se trata para Agamben, entonces, es un texto, como ustedes ven, de registro metodológico, es decir, cómo proceder. Dice, no se trata de instalarse en las dicotomías, sino de transformar las dicotomías en bipolaridades que no se pueden resolver. Volviendo un poco hacia atrás, no se trata de o la potencia o el acto, sino de una potencia próxima al acto que nunca se resuelve en la dicotomía potencia y acto. Ese es un caso de la potencia del no. Y después Agamben aclara que esta manera de proceder, transformar las dicotomías en bipolaridades, es una forma de la arqueología, cercana a Foucault, pero que no se identifica completamente con él. ¿Qué resultados da esta manera de pensar bipolar y no dicotómica, estas arqueologías de las bipolaridades? Bueno, para explicar cómo es esto, Agamben toma el caso, por ejemplo, del Homo sacer. Esta figura del derecho romano, de hecho, le sirve no solo para pensarla en sí misma, sino para pensar un paradigma. Y este es el modo en que se transforman las dicotomías en bipolaridades. Yo tomo un caso, un ejemplo, y ese ejemplo se vuelve el lugar para pensar el género al que él pertenece y al que pertenecen todos los casos de ese género.